El siguiente método que vamos a ver es el método de Newton-Raphson con derivadas analíticas. Esta es una técnica muy utilizada por una serie de características como la convergencia del método, es decir, necesitamos menos iteraciones para encontrar la raíz, siempre que tengamos un buen valor inicial. Y por buen ya lo explicamos qué significa. Está basada en el hecho de que podemos aproximar el valor de la derivada numérica de la función de acuerdo a la expresión que ustedes ya conocen. Una derivada numérica expresada aquí, pues no es otra cosa que numéricamente no es otra cosa más que la evaluación de la función en puntos clave, ¿no? En dos puntos. Si queremos calcular la derivada numérica en el punto x1, pues la podemos aproximar utilizando no solo el punto x1, sino otro punto x2, evaluando las funciones y evaluando esta expresión. ¿Sí? Ustedes saben que hay otras derivadas numéricas en otros órdenes, ¿sí? Pero bueno. Bueno, pues aquí está la expresión. Para empezar, obviamente no conocemos las raíces de x, es lo que andamos tratando de buscar. Empezamos con un valor inicial para x1, ¿sí? Y asumimos que nuestra raíz se encuentra en x2. Si rearreglamos esta expresión, nos queda una expresión de este tipo, donde ya sacamos x2 en términos de x1 y las evaluaciones en x1, x2 y en la derivada de x1, ¿sí? Si x2 es efectivamente una solución de f de x, entonces f de x2 es igual a 0 y se reduce la expresión anterior a algo como esto. Ya no necesitamos evaluar la función en x2, porque obviamente no la conocemos, ¿verdad? Y este en sí es el llamado método de Newton-Raphson. Solo necesita x1, f de x1 y el valor de la derivada numérica en x1 para hacer un estimado de x2, el cual no necesariamente va a ser la raíz, pero sí se va a ir aproximando al valor de la raíz. Es decir, x2 se va a ir acercando al valor de esta. El esquema iterativo de Newton-Raphson pues es el que es similar a la expresión anterior, donde las diferentes estimaciones de x basadas en el valor previo, el valor de la función en ese valor previo y el valor de la derivada de la función en ese valor previo se necesitan, ¿verdad?, para hacer los nuevos estimados. Este proceso se repite, es decir, ponemos un valor a x y calculamos un nuevo valor de x y más 1, ese valor lo traemos otra vez del lado derecho y repetimos iterativamente. Esto se va a repetir hasta que satisfagamos las condiciones de tolerancia que el problema impone previamente. Pues bueno, algunas de las características de este método es que pues, requiere pues, la derivada analítica de la función, ¿verdad? La cual, pues, dependiendo del problema que estemos tratando, pues puede ser algo problemático calcularla. Algunas veces, pues, ni definida está. Dado que el esquema iterativo de Newton-Raphson tiene esta derivada en el denominador, el método falla cuando la derivada se aproxima a 0 o se hace 0. Dado que proveemos información adicional, pues como que restringimos el problema y hace que el método converja más rápidamente. Como en los métodos anteriores, este método requiere un buen valor inicial para que converja rápidamente. A valores no tan buenos, pues va a converger más lentamente.
Vamos a ver el ejemplo que habíamos puesto previamente, donde la función es x más el logaritmo natural de x. ¿Sí? Si calculamos la derivada analítica, pues es algo de este tipo, 1 más 1 entre x. Vamos a resolverlo para un valor inicial de 0.5 y usaremos el mismo error relativo y tolerancia de 1 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Aquí están las iteraciones. Como pueden ver, converge rápidamente. Cuando en los métodos previos necesitábamos veintitantas iteraciones, aquí solo necesitamos 4 para converger. Y con un error de 1.8 por 10 a la menos 11. Aquí está el valor con que empezamos, la evaluación de la función, la evaluación de la derivada analítica, la predicción y el error. Al inicio es un error grande, baja de 100 hasta 1 por 10 a la menos 11. El sistema pues converge a este valor, 0.5671.433 en solo 4 iteraciones. Podemos decir del error que cae cuadráticamente, es decir, si comparamos el error de una iteración con el error de la siguiente iteración, pues vemos que el de la nueva es aproximadamente el cuadrado de la previa. ¿Sí? O lo que es lo mismo que el error de la nueva entre el cuadrado de la previa es aproximadamente 1. Lo anterior significa que este radio, esta relación debe de tener el mismo orden de 1. ¿Sí? Si analizamos error 3 entre error 2, pues vemos que toma un valor de 0.32. Tiene el mismo orden que 1, pues. El mismo orden significa, cuando hablamos de orden, pues hablamos de 1, el siguiente orden sería 10 veces 1, el siguiente orden sería 10 veces 10 y así, ¿no? Entonces, punto 32 pues es 3, entre 3 veces 1 y entonces pues se considera que tiene el mismo orden que 1. Si comparamos error 4 con el cuadrado de error 3, pues es también de punto 32. Esto nos indica que el error cae en una convergencia cuadrática, la cual es muy rápida, pues, como pudimos ver. Entre las ventajas es que este es un método simple de entender, fácil de usar, pues converge muy rápidamente, siempre y cuando estemos cerca de la raíz. Cuando nos alejamos de la raíz, empezamos con un valor malo, pues la convergencia no es tan rápida. Las desventajas es que debemos de calcular una derivada analítica que, como habíamos visto, no siempre es tan sencillo de hacer. Truena cuando la derivada se aproxima a cero y necesita un buen valor inicial para converger.